Empieza la grabación. Y en nombre de ACELA, les quiero dar a todos la bienvenida a la conferencia de hoy conmemorando el Día Mundial de la ELA. Le damos un especial agradecimiento a nuestras grandes presentadoras de hoy, las neurólogas especialistas en ELA, la doctora Mónica Povedano, conectándose desde España, y la doctora Marta Peña Preciado, de aquí de Colombia. Hoy es el 21 de junio, es el Día Mundial de la ELA. Es un día especial porque a nivel mundial unimos fuerzas para sensibilizar y educar sobre el diagnóstico de la ELA. Es una unión que incluye pacientes, familiares, cuidadores, asociaciones de ELA, profesionales médicos e investigadores. Estas actividades no las limitamos al 21 de junio, pero en un día como hoy es una oportunidad para recordar que cada día somos más fuertes y hay más avances y personas involucradas en el manejo del tratamiento de la ELA, en investigación y en la lucha para encontrar una cura para la esclerosis lateral amiotrófica. Y así podemos todos mantener la esperanza que un día como hoy vamos a estar celebrando la cura para la ELA. Ya con eso le paso la palabra a la doctora Povedano para su presentación. Gracias. Hola, buenas tardes para vosotros, buenas noches para aquí. Muchísimas gracias por haberme dado la posibilidad de participar en esta jornada y me hace mucha ilusión porque tengo un cariño especial a Colombia, porque con nosotros trabaja el doctor Andrés Paipa, que todos conocen, colombiano, y que ha hecho que le tengamos un cariño especial desde Belviche a su país. Y bueno, creo que ahora voy a poder compartir. ¿Sí? Vale. La charla que me habéis comentado de que debía hacer, pues es la ELA o el problema de la ELA en plena pandemia COVID. Y me vais a disculpar porque tengo las diapositivas en inglés, porque ha sido una charla que he tenido que hacer para otros eventos también, y que, bueno, pero no creo que haya ningún problema. Bueno, para empezar, como todos sabéis, la pandemia del COVID es algo que no nos ha dejado casi a ningún país, ¿no? sin vivirla. Países cuyas incidencias están mejorando, pero otros países, y entre ellos mi país, parece que ahora está mejorando con el nivel de vacunación, pero hay otros países, entre ellos países que aún sigue con incidencias de enfermedad bastante elevadas. Y en este caso, pues aquí podéis ver en este gráfico, ¿no?, cómo Colombia pues sigue reportando casos, ¿no?, de enfermos de pacientes con infección por COVID, ¿no? No os conozco ahora la situación actual vuestra o de la vacunación, y esto es la información que he podido extraer. Por lo tanto, es una pandemia que, todo y que la estamos controlando, y la estamos controlando con la vacunación, sigue ahí en activo, ¿no? Entonces, esta es una de las últimas gráficas que aparecen, ¿no? Y como ha pasado en todos los países, ¿no?, subiendo y bajando, supongo en función de las medidas que se han ido utilizando, pero como aún estáis con cifras altas de pacientes infectados por COVID. Y esto ha hecho que nos replanteemos todos, ¿no?, las estrategias asistenciales en los pacientes. Solo quería decir que cuando yo vi aparecer por primera vez la infección por coronavirus, pensé, ostras, esto es una nueva infección, y debemos recordar que no es una nueva infección, que ya han habido otras epidemias por coronavirus, que una fue en el año 2002-2003 y que también aconteció en China, pero no tuvo para nada la gravedad que ha tenido la actual, y en el 2012 pues también hubo otra que en este caso afectó a Arabia Saudí, pero ya digo que fueron epidemias muy recortadas y que no se consiguieron, ¿no? No llegaron a ser pandemias, no llegaron a afectar a otros países, ni tuvieron los índices de mortalidad que ha tenido esta.
Esta, pues probablemente a vosotros os llegó más tarde. Nosotros ya en diciembre del 2019 ya se empezó, bueno, se describieron los primeros casos en China. Yo recuerdo haber viajado a una reunión sobre enfermedad de motoneurona en febrero del 2020 y a un compañero italiano diciendo: en Italia realmente estamos mal y esto os va a afectar a otros países, ¿no? Y realmente pues pasó, ¿no? Y en marzo, y recuerdo perfectamente un día de marzo del 2020 que yo visitaba a una paciente de Galicia, una segunda opinión, ¿no? de una enfermedad de motoneurona, y que la misma paciente me dijo: creo que esta situación está mal y nos van a confinar y nos van a cerrar. Y justo al día siguiente pues nos confinaban. Una infección que, como vosotros todos sabéis, tiene un elevado grado de infección, es decir, que se puede transmitir con mucha facilidad, y un elevado índice de letalidad. Como bien sabéis, el coronavirus pues, se coge, ¿no? O nos infectamos por vía respiratoria, pero que es un virus que va a tener una capacidad de difusión, no solo a nivel de nuestros pulmones, y el síntoma principal va a ser la posible infección respiratoria, sino que va a tener una capacidad de difusión a otras estructuras, y entre ellas pues, estructuras de nuestro sistema nervioso, y de nuestro sistema nervioso a diferentes niveles, ¿no? Entonces, una de las síndromes neurológicos más frecuentes que nos va a dar el paciente es que nos van a ser alteraciones del olfato, o a veces simplemente cefalea o una sensación de mareo, y después sí que el paciente afectado con una infección COVID puede tener afectaciones más allá, ¿no? De estas leves, como pueden ser pues, accidentes vasculares cerebrales. Todos sabéis que hay un riesgo trombótico relacionado con la infección. Hay procesos como encefalitis, que quiere decir pues, infecciones de nuestra masa encefálica, y incluso trastornos neuropsiquiátricos. Por tanto, es un virus que de entrada nos va a dar un cuadro respiratorio, pero que siempre puede darnos problemas neurológicos, y los problemas neurológicos pueden ser leves o pueden ser mucho más severos, ¿no? En cuanto el virus entra y penetra en nuestro sistema nervioso, el tropismo que tiene hacia la neurona, y una vez está dentro de la neurona, la infección que produce tiene unos mecanismos de acción muy relacionados con las enfermedades neurodegenerativas, y produce alteraciones mitocondriales. Recordamos que la mitocondria es la bomba de energía que tenemos dentro de la célula, y que los pacientes con enfermedad de motoneurona pues tienen alteraciones a nivel de la mitocondria. Puede producir inflamación, y recordemos también que en la enfermedad de motoneurona se produce neuroinflamación, agregación de proteínas, es decir, proteínas que tenemos dentro de las células pues que se aglutinen de forma incorrecta. Esto también lo puede producir el virus, e incluso producir daño de otras estructuras de dentro de la célula, que son los lisosomas. Por lo tanto, llama la atención de que es un virus que, cuando produce daño a nivel neurológico y a nivel de nuestro sistema nervioso, a veces, puede producir o produce un daño vehiculizado por mecanismos que están relacionados con las enfermedades neurodegenerativas, no solo la ELA, sino también pues, enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alzheimer. Dicho esto, pues decir que este virus, cuando nos penetra y nos da afectaciones del sistema nervioso, como he dicho, nos puede dar unas afectaciones que afecten a nivel encefálico y produzcan alteraciones estructurales, alteraciones a nivel de neuronas que están localizadas en nuestro cerebro, pero también puede producir alteraciones en nuestro sistema nervioso, pero en lo que nosotros llamamos el sistema nervioso periférico, y relacionado con lo que llamamos enfermedades neuromusculares. En este esquema, lo único que quiero llamarles la atención es que aquí nosotros lo que vemos, pues vemos las neuronas sensitivas, vemos las neuronas motoras o motoneuronas, que son las que se nos afectan cuando tenemos una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica, y estas, tanto las neuronas motoras como las neuronas sensitivas, se estructuran en unos nervios que llevan su función, ¿no? A nivel periférico, bien sea el músculo o bien sea a recibir las diferentes percepciones, ¿no? De las diferentes sensibilidades.
Pues bien, cuando nosotros tenemos una infección por el coronavirus, pues debemos tener en cuenta que cualquiera de estas estructuras también se nos puede afectar y puede dar lugar a una cosa que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que el síndrome de Guillain-Barré no es más que una inflamación o una radiculopatía que afecta a esos nervios que os decía, que salen desde la médula y van hacia las estructuras periféricas. Los primeros casos de Guillain-Barré se describieron en el año 2020 en un lugar que es Lombardía. Recordemos que Italia fue un foco muy importante y en concreto Lombardía de COVID, es decir, fue una de las primeras zonas que tuvieron que cerrar porque había una gran incidencia de infección y allí empezaron a describir estos casos. Y lo describo porque es importante, porque el síndrome de Guillain-Barré puede llegar a producir, ¿no?, un cuadro de trastorno de la motilidad y tetraparesia. Y ahora imaginemos, ¿no?, pues un paciente con una enfermedad de motoneurona, con una infección por virus de COVID y que pudiera hacer una complicación de este nivel que fuera un síndrome de Guillain-Barré. O otra de las complicaciones a nivel neuromuscular que nos puede producir la infección por COVID es una cosa que se llama miopatía. Y la miopatía no es más que la inflamación, ¿no?, de nuestros músculos. Ya la afectación de este sistema neuromuscular, ya no estamos hablando del nervio, sino que estamos hablando del músculo. Y es frecuente que los pacientes con COVID describan pues hasta un 50% pues alteraciones a nivel muscular y que refieran dolores musculares y que se vea un aumento de los enzimas musculares en sangre. La miopatía por COVID yo creo que es frecuente. Durante todo este tiempo de pandemia yo lo he visto en pacientes Noela, ¿no?, en pacientes con afectación, con una infección por COVID. He visto cuadros de pérdida de masa muscular, de caquexia y de miositis, de estas miopatías que los ha dejado tetraparéticos y que ha dificultado, ¿no?, su movilización posterior. Entonces quiero ponerles esto, llamarles la atención sobre estos hechos porque imaginemos un paciente que tuviera una enfermedad de motoneurona que asociara además una infección por COVID y pudiera hacer una miopatía de este tipo, ¿qué es lo que significaría? Y con esto lo único que quiero llamar la atención es el peligro o el riesgo de que un paciente con una enfermedad de motoneurona pueda tener una infección, ¿no?, por el COVID. Si nosotros consideramos que los pacientes de enfermedad de motoneurona son enfermos neurodegenerativos / enfermos neuromusculares, ¿no?, depende cómo los queramos clasificar. Esto hay una controversia, si la clasificamos como una enfermedad neurodegenerativa, sí, porque comparte, ¿no?, mecanismos de acción con otras enfermedades neurodegenerativas, pero la enfermedad también se puede considerar como una enfermedad neuromuscular si nos basamos en los síntomas que presenta. ¿Por qué? Pues porque el paciente presenta síntomas relacionados con estas estructuras que les ponía, ¿no?, de debilidad debido a que la neurona motora fallece y no lleva bien la fuerza a los músculos. Pues bien, si nosotros consideramos al enfermo con enfermedad de motoneurona que dentro del grupo de las enfermedades neuromusculares, pues todo y que por el hecho de tener una enfermedad neuromuscular no tienes mayor riesgo a ser infectado, sí que debemos tener en cuenta que una infección por un COVID en un enfermo con una enfermedad neuromuscular pues tiene mayor gravedad. Y por otro lado, el hecho de que estemos en una situación de pandemia ha hecho que reajustemos nuestros servicios médicos y esto supongo que esto ha pasado en mi hospital y supongo que también ha pasado en su país. Entonces, cuando nosotros decimos ¿por qué un enfermo neuromuscular? ¿Por qué un enfermo con una enfermedad de motoneurona tiene todo y que no tenga más riesgo de infectarse? Es decir, no es un enfermo inmunodeprimido, no tiene más riesgo para infectarse, pero sí que tiene cuestiones que pueden darle, ¿no?, gravedad si el paciente pues llega a infectarse. Por ejemplo, una de las cuestiones importantes es los síntomas respiratorios que puede tener un enfermo con enfermedad de motoneurona. Nosotros recordemos que la complicación más frecuente que tiene la infección por COVID es la neumonía, ¿no? Esta neumonía va a producirnos una alteración de nuestro parénquima pulmonar.
Imaginemos que un enfermo con una enfermedad de motoneurona que encima tenga una infección en su parénquima pulmonar con el distrés respiratorio, la afectación respiratoria que ya tiene el paciente, pues está claro que es de mayor gravedad una infección en un enfermo con motoneurona que en un enfermo que no la tiene. Por otro lado, en ocasiones pueden haber otros factores como pueden ser la edad avanzada o el que el paciente pues, sea un paciente dependiente, ¿no?, a la hora de las actividades. O, por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no?, el hecho de que el enfermo pueda tener, ¿no?, una afectación a nivel muscular, ¿no?, y tenga una caquexia o una miopatía por el COVID en el contexto de un paciente que ya de por sí tiene una atrofia de sus músculos. Por lo tanto, el enfermo con ELA dentro del grupo de enfermedades neuromusculares no es que tenga más riesgo a sufrir la enfermedad, es decir, no es que tenga más posibilidades de infectarse, pero sí que va a tener mayores riesgos si acaba sufriendo la infección. Esto es una encuesta que pasaron los de Eurordis. Eurordis es el grupo de enfermedades minoritarias que tiene la Unión Europea. Y solo quería llamarles la atención pues que de las personas que contestaron, hasta un 64% dijo que había habido un detrimento, ¿no?, en cómo era atendido el paciente en época de pandemia, y que sobre todo estaba relacionado pues por la accesibilidad, ¿no?, a la hora de hacerse diagnósticos o la accesibilidad a recibir algunos tratamientos. Yo creo que aquí se han implicado, ¿no?, muchos pacientes, no solo con ELA, sino enfermedades raras, pero lo importante de este hecho es que realmente el paciente con una enfermedad rara, una enfermedad minoritaria, en plena pandemia, pues sí que ha tenido una sensación, ¿no?, de que su manejo no ha sido el adecuado y ha tenido dificultad de acceso, ¿no?, a los hospitales o a los hospitales terciarios. Y esto decir que, por ejemplo, aquí en Cataluña está claro que las enfermedades minoritarias o la enfermedad como la ELA se tratan en centros de tercer nivel, en centros con cierta experiencia, que también han sido los centros a la vez que han tenido mayor sobrecarga con el COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cambia, ¿no?, o qué debemos decirle a un paciente con una enfermedad de motoneurona en plena pandemia de COVID? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta? Pues para mí, sobre todo, debe tener en cuenta, por un lado, el tener suficiente medicación en casa y el soporte ventilatorio adecuado. Es decir, debemos asegurarnos, aunque estemos ya en una fase de recuperación, si nosotros estamos en plena pandemia, pues debemos asegurarnos de que sobre todo tengamos los tratamientos adecuados, sea el tratamiento relacionado con la enfermedad, solo sean tratamientos sintomáticos, pues vamos a asegurarnos de tener la medicación adecuada y, por otro lado, también el soporte ventilatorio si lo necesitamos. Tener en cuenta que, como creo que en la charla después de la doctora Peña, ¿no?, va a haber un cambio en el manejo. La pandemia ha supuesto un cambio en los procesos asistenciales y un cambio en el manejo, ¿no?, en general de los pacientes, y pasamos a las visitas telefónicas y pasamos al uso de la tecnología, ¿no?, para poder visitar a los pacientes o comunicarnos con los pacientes. Teniendo en cuenta que esto también es un problema. Me cuesta decir que una llamada telefónica es una visita médica. Para mí una visita médica es una visita presencial. La visita telefónica pues me ayudará. Otra cosa es diferente, una plataforma de telemedicina, pero la simple llamada no es para mí suficiente como decir para qué es una visita médica. Y un punto básico que siempre nosotros hemos insistido en nuestros pacientes es que lo más importante también era en época de plena pandemia, pues el que mantuviera las distancias sociales. Y estas tres ideas era algo que nosotros, estos tres mensajes, los hicimos incluso en un vídeo para los pacientes cuando se instaló el estado de alarma. Asegúrense de tener todo en casa, tengan en cuenta que les vamos a llamar por teléfono y por favor mantengan la distancia social, aíslense, no tengan contacto con otras personas para evitar el riesgo a infectarse, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué nos ha pasado, ¿no? Pues, o qué vivencias han tenido los pacientes?
Pues los pacientes, uno de los problemas que han tenido, y otros enfermos con enfermedades neuromusculares, es que aquellos que no han sido diagnosticados o aquellos que estaban en proceso de diagnóstico, pues ha habido una mayor demora en el diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque el paciente no ha tenido acceso a los centros para poder ser visitados, o bien no ha tenido acceso correcto a las pruebas necesarias para poder hacer el diagnóstico. En el caso de la enfermedad de motoneurona, pues en concreto la electromiografía. Nosotros aquí hemos tenido problemas a la hora de poder hacer electromiogramas a los pacientes en pleno estado de alarma, lo cual ha hecho que los pacientes que nos han llegado ahora, ¿no?, y que hemos tenido que hacer ahora el diagnóstico, pues han sido pacientes que hemos visto más evolucionados, encima con la incertidumbre de no haber hecho el diagnóstico. Concretamente hoy pues veía un chico de 50 y pocos años, pues que llevaba toda la época de la pandemia pues esperando y dando vueltas, intentando acceder a centros, ¿no?, de salud para que alguien le hiciera el diagnóstico de un cuadro de fatiga, ¿no?, que ha acabado siendo pues una enfermedad de motoneurona. Por lo tanto, la pandemia ha hecho que, ¿no?, se produjera o el paciente viviera estos retrasos en el diagnóstico. Por otro lado, otro problema que nos ha generado la pandemia durante toda esta época es y no sé cómo lo han tenido en su país, es una dificultad de accesibilidad a los centros de rehabilitación. Es decir, el paciente no podía acceder a los centros de rehabilitación, los fisioterapeutas tampoco iban a los domicilios, y esto ha producido pues, que el paciente, una de las grandes quejas cuando han vuelto a ser ahora visitados, es decir, pues que esa pérdida de la capacidad de hacer rehabilitación durante todo este periodo de tiempo pues les ha supuesto, ¿no?, una pérdida funcional. Y aquí ha empezado a tener un papel importante la telerehabilitación, ¿no?, que ha sido útil, igual que la gente se ponía en YouTube clases de spinning, de spinning no, pero clases de gimnasia, ¿no?, para poder ir haciendo gimnasia mientras estaban encerrados en casa, pues se han preparado, ¿no?, programas de rehabilitación para que el paciente pues, lo pudiera hacer durante todo este tiempo. O sea, nos hemos tenido que reinventar, dado que nosotros consideramos y se considera que la fisioterapia pues, juega un papel muy importante en nuestros pacientes. Con respecto a los problemas respiratorios que nos podíamos encontrar, pues ¿qué pasa? Una de las grandes cuestiones que nos planteaban los pacientes es, bueno, yo estoy ventilado, yo utilizo nebulizadores, ¿esto puede ser un riesgo? ¿No? Pues sí, claro, que podía ser un riesgo de dispersión del virus. De ahí la importancia pues, que tanto cambiar el tipo de mascarilla para que fueran mascarillas más de toda la cara y de esta manera quedaran muy bien selladas. Por otro lado, pues utilización de filtros específicos, y después vigilar, ¿no?, con todas las nebulizaciones, con el asistente para la tos, ¿no?, cuando se utilizaba, nosotros decíamos al cuidador pues, que se pusiera las medidas de prevención, ¿no?, para poder, ¿no?, realizar todos estos manejos en el paciente sin el posible riesgo de infección. Decir que si el paciente, como decíamos antes, llegaba a hacer una infección por COVID, pues debíamos tener en cuenta que todo y que la hipercapnia, que es un síntoma típico, es decir, la retención de CO2 que hace el paciente con ELA, pues porque no es capaz de hacer un buen intercambio de gases, no es la característica típica de la infección por COVID. Sí que la infección por COVID pues va a hacer pues lo que os comentaba antes, esta neumonía intersticial que puede ser muy, muy grave. Entonces, en esta situación, ¿qué puede pasar? Pues que un paciente con ELA y tenga una infección por COVID y pueda tener este problema respiratorio, decide ir al hospital, pero por otro lado también debemos tener en cuenta que a lo mejor pues el paciente decida no ir al hospital y decida que pase la infección en su casa, y por lo tanto debemos estar preparados para la telemonitorización que, como digo, y creo que la doctora Peña luego pues hará inciso en estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, como podéis ver, mi charla con el COVID va muy, muy vinculada, ¿no?, a la de la doctora Peña, ¿no?, porque se va viendo la necesidad, ¿no?, de estas nuevas tecnologías para hacer un correcto seguimiento del paciente. Por otro lado, va a haber un problema que yo creo que nos ha pasado a todos, teniendo ELA o no teniendo ELA, que es
el trastorno psicológico o el desánimo que puede aparecer en el paciente, los estados de ansiedad que han podido aparecer, ¿no? Nos encontramos que nosotros insistimos en que el paciente se socialice y nos hemos encontrado pues, que en plena pandemia no nos podíamos socializar y por otro lado había también el miedo, ¿no? del paciente y de los cuidadores a tener la infección y por lo tanto nos hemos olvidado de hacer este apoyo psicológico en ocasiones que yo creo que también se puede hacer un seguimiento pues, telefónico y esto es lo que hemos hecho nosotros con la Fundación Miquel Valls, que es la fundación que nos da el apoyo psicosocial a nuestros pacientes. Durante toda esta época de pandemia y con todo el estado de alarma, se ha hecho un seguimiento psicológico telefónico. Se ha de decir que se ha incrementado bastante, ¿no? esta demanda, ¿no? de ayuda psicológica y esto en este trabajo pues, que se ha publicado, como podéis ver, durante el COVID ha aumentado claramente, ¿no? la ansiedad y la depresión de los pacientes y también de los cuidadores, pero mucho más marcado en los pacientes. Yo me he encontrado situaciones realmente surrealistas, ¿no? de pacientes deprimidos durante el COVID, que incluso cuando mejoraron las cifras aquí en España y se permitía que los niños fueran al colegio, el desánimo del paciente, el miedo, sobre todo los miedos a tener la infección, han hecho que estos pacientes, pues algunos de ellos incluso impidieran o no permitieran, ¿no? a los hijos ir al colegio, entonces tener que batallar con esto. También he de decir que todo y el estado de desánimo, todo y el miedo a todo esto, no ha habido tampoco una mayor demanda o petición de los pacientes de llegar a situaciones de querer acabar con su vida o acabar, bueno, ahora nos han aprobado la ley de la eutanasia, pero no he de decir que haya habido suicidios ni que haya habido ningún tipo de sedación, ¿no? acelerada de ningún paciente por estos miedos al COVID. Pero sí que se ha generado pues, depresión y ansiedad que ya está presente en todos los pacientes y que se ha visto incrementada en esta época de pandemia. Es decir, tenemos que la pandemia, por un lado, nos genera cambios en modelos asistenciales, es decir, cambios en cómo debemos manejar a nuestros pacientes y nos genera cambios en cómo debemos manejarlos, pues por un lado, para prevenir o evitar el riesgo de la infección y por otro lado, porque bueno, aparte de prevenir el riesgo de la infección es que porque si el paciente llega a infectarse, pues es un paciente que obliga a que sea manejado de forma diferente. Por otro lado, llegado el buen momento, aparecen las vacunas y vosotros si me preguntáis vacunas sí, vacunas no, esta es una discusión que he tenido pues, incluso con muchos pacientes o con muchos cuidadores, ¿no? que les ha entrado el pánico o el miedo a ser vacunados, ¿no? Y mi respuesta es vacuna sí. ¿Por qué? Porque la foto de al lado no es más que una foto que es la típica, ¿no? de que hemos vivido todos a la hora de atender pacientes. Entonces yo le digo a un paciente, ¿usted cree que con la enfermedad que usted tiene de base, el riesgo de coger una infección y que le pueda llevar a esto no compensa el hecho de ser vacunado, ¿no? Por lo tanto, creo, ¿no? que como os he dicho en todos estos minutos, el enfermo con una enfermedad de motoneurona, todo y que no tiene más riesgo a sufrir una infección, sí que tiene unas características que hacen que si se infecta, las complicaciones que pueda tener sean más difíciles de llevar. Es decir, imaginaos un paciente con una enfermedad de motoneurona que coja una infección por COVID y haga, pues lo que os decía antes, una miopatía o haga una neuropatía o empeore su situación respiratoria porque hace una neumonía en el contexto de la infección COVID asociada ya al fracaso ventilatorio que el paciente tiene. Esto
si lo podemos evitar, ¿no?, con una vacuna, no sé por qué no debemos vacunarnos. Con respecto a los mecanismos de acción de las vacunas, que las vacunas de Pfizer y Moderna, pues que sí, por el mecanismo que tiene, que son vacunas RNA, también hay muchos virus RNA, también el COVID es un virus RNA, los oncovirus son virus RNA, por lo tanto ya nos infectamos por cuestiones, ¿no?, por algunos virus que tienen un mecanismo de acción similar. No creo que debamos tener miedo a futuros o posibles efectos secundarios de estas vacunas. Debemos tener miedo al efecto inmediato del virus en nosotros, pero miedo al posible efecto secundario a largo plazo de la vacuna no creo que valga la pena. Por lo tanto, no sé cómo está el calendario vacunal en Colombia. En nuestro país es un calendario vacunal que se establece por rangos de, primero se priorizaron la gente anciana, luego se empezaron a priorizar por patologías y luego por rangos de edad. Y cuando hubo la priorización por patologías, se empezó por los trasplantados, por los oncológicos y por los enfermos de motoneurona. Es decir, los enfermos de motoneurona, todos ellos han sido vacunados, siempre que ellos hayan querido. Decir que si en Belviche llevamos unos 300 y pico pacientes con enfermedad de motoneurona, uno no se ha vacunado. Deciros que de los pacientes también con enfermedad de motoneurona que han tenido la infección por COVID, han fallecido 2 por el COVID, el resto lo han conseguido superar, es decir, no han tenido problemas, han sido infecciones leves y que no han llevado a más, pero sí que han habido 2 que han fallecido por culpa de la infección. Por lo tanto, yo creo que es importante el plantearse la vacunación e intentar y seguir actuando, ¿no?, con actitud de prevención para que no nos infectemos. Y no me quiero enrollar más porque, como decía antes, para mí es importante las preguntas. Espero haber aclarado, ¿no?, un poco, no haber confundido, y si he confundido, pues después en el turno de preguntas pues aclararé todo lo que sea necesario. Y como decía, ¿no?, es el gran científico, no le tengo miedo a la muerte, pero yo no tengo prisa en morir, ¿no? Tengo tantas cosas que quiero hacer antes, por lo tanto estamos luchando ante una enfermedad que tiene un pronóstico, pues no es un buen pronóstico, que acorta nuestra esperanza de vida, pero por favor intentemos evitar aquellas cosas que sean evitables, como es la infección por COVID, bien previniéndola a través de las mascarillas, la distancia social, o bien a través de la vacunación, porque todos tenemos muchas cosas que hacer y estoy convencida que los pacientes y sus cuidadores también. Y sin más, paso la palabra a mi compañera Marta Peña para que linkee con esto, ¿no?, la charla relacionada con la telemonitorización o la telemedicina y la enfermedad de motoneurona. Muchas gracias. Doctora Povedano, muchísimas gracias. Jessica, se ve mi pantalla y se Sí. ve, ¿y me escuchan bien? Sí, a las 2. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia y lo que podemos construir todos. El doctor McCoy era el doctor de Star Trek, Viajes a las Estrellas. Muchos de nosotros nos formamos con esta serie de ciencia ficción y me pregunto yo hasta qué punto todo lo que vimos de niños no influyó en lo que escogimos estudiar, hacer y en lo que consideramos futuro posible. La telemedicina es un futuro posible que nos tocó un poco obligado y acelerado en el último año y es una forma de minimizar barreras, particularmente en países como el nuestro. Star Trek arranca en 1967, tiene una temporada posterior en los 90 y una última en los años 2000. No ha tenido tanta acogida las últimas y se convirtió en una serie de culto, sobre todo la de los años 60, y vamos a ver por qué. Un poco pasa como Isaac Asimov, un escritor de ciencia ficción, o como el mismo Julio Verne, que escribía sobre el viaje a la luna y finalmente llegamos a la luna. Un poco aquí también es la posición de Star Trek. Entonces, imaginen todos ustedes el primer celular que tuvieron ustedes en su mano.
Imaginen cómo era la señal y la dificultad, que no teníamos posibilidad de mandar videos o hacer mensajes. Y revisen el celular que en este momento tienen a la mano y todo el espectro que les ha dado de posibilidades de comunicación, de trabajo y de lúdica. Aquí el doctor McCoy estaba comunicándose con un computador para ver otros pacientes, para evaluar problemas clínicos y ayudar a resolverlos. Por eso es nuestro marco. Y aquí tenemos a nuestro neurogenetista, el doctor Fernando Suárez, haciendo telemedicina desde el Instituto Roosevelt. Telemedicina la definimos como es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesionales de salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta limitaciones, sea de oferta, de acceso a los servicios o ambos en su área geográfica. Esta fue una definición del Ministerio de Salud de Colombia que se actualizó por la pandemia del COVID. Y hablemos de limitaciones y de barreras. Colombia tiene 3 cordilleras. Hay una, la occidental, que deriva más de la cadena de los Andes, unas un poco más jóvenes, la central y la oriental. La occidental es la que es más de los Andes. Y esto nos da una biodiversidad inmensa, pero claramente nos da unas barreras geográficas. En ciudades muy cercanas, a veces la comunicación por nuestras barreras geográficas es inmensa. Entonces tenemos barreras geográficas, sin contar que pues al sur tenemos todo el Amazonas y pues los medios de comunicación en el Amazonas también son difíciles. Y, por ejemplo, nuestra estructura hídrica como país nos da también una gran riqueza, pero también nos dan grandes dificultades. Quienes conozcan el llano Casanare Meta se dan cuenta que con un aguacero bien grande, varios pueblos pueden quedar sencillamente bloqueados porque pues los ríos que pasan cerca de las carreteras colapsan el sistema de comunicación terrestre, si no es que hay un derrumbe y finalmente no se puede acceder. Las otras barreras son las barreras arquitectónicas. Ciertamente, desde el punto de vista arquitectónico, las ciudades no están pensadas para las personas con limitación motora. Los sistemas de transporte no están realmente muy bien diseñados para esto. Hasta hace muy pocos años se están haciendo cambios. Este es un paciente que ya tenía que utilizar para desplazamientos largos su silla de ruedas, pero aún tenía bipedeste en ese momento y vivía en un 5.º piso sin ascensor. Él fue marinero muchos años, entonces él se inventó un sistema de que jalaba su silla escalón por escalón, 5 pisos, barreras arquitectónicas que muchos hospitales tristemente siguen también teniendo estas barreras. No hay ascensores para los pacientes, o los ascensores son muy pequeños y no cabe una camilla. Todos creo que hemos sido víctimas de esto. Barreras de índole social. Llevamos mes y medio en un paro nacional en donde por muchas circunstancias se interrumpe la cotidianidad de los servicios y pues sencillamente no podemos pasar. Ha habido ambulancias en algunos lugares en que no han podido pasar, a veces se respetan, a veces no se respetan las misiones médicas. Si no se respetan las ambulancias, pues difícilmente también el paso de alguien a consulta. Y pues nuestra geografía con inundaciones periódicas que inclusive si uno venga en avión, la calle 26 que va hacia el aeropuerto, pues podría colapsar por una inundación. Entonces, barreras es lo que nos sobra, además de las económicas. Y la telemedicina puede disminuir esas barreras. Hay recursos que se redefinen, recursos del sistema de salud, pero del paciente, del cuidador, y yo diría que los mismos profesionales de salud. El costo de desplazamientos, el tiempo que usted gasta en desplazamientos en ciudades de más de 8 millones de personas, como en Bogotá. Hay puntos en Bogotá que para desplazarse puede gastarse usted 2 horas para llegar al consultorio y después para retornar a su casa otras 2 horas. La logística. Bajar a un paciente, así sea un segundo piso de una casa, digamos que no vive en un edificio, sino en una casa, bajar al paciente del segundo piso implica por lo menos 2 o 3 personas
¿sí? Después conseguir un automóvil cómodo para la persona y si se quisiera desplazar con la silla es una mínima logística que nos trae dificultades, ¿sí? Riesgos analizados, las infecciones asociadas a la atención en salud, lo que antiguamente llamamos enfermedades nosocomiales, y más en pleno pandemia, si usted está en sala de espera, aunque sea solo 20 minutos para ser llamado a una consulta, corre el riesgo igual de poder tener una infección asociada. Traumas durante desplazamientos, a más de uno de nosotros nos ha sucedido que el paciente mientras lo subimos a la camilla, mientras lo bajamos del carro a la silla, se nos descuelga, se nos puede caer, se nos puede lastimar. Eso es significativo. Recordemos que un trauma, una fractura en un paciente con ELA no nos conviene nada, se convierte en un detonante de progresión en muchos casos. La inestabilidad ventilatoria durante el desplazamiento, más de una vez se acaba la bala de oxígeno que está adaptada al BiPAP o no hay fluido eléctrico para conectar el BiPAP. Hay muchas personas cuyo BiPAP no tiene batería de respaldo. Entonces el paciente se nos desatura esperando la consulta durante la consulta misma. Los requerimientos nutricionales e hidratación. Para los pacientes con ELA, la hidratación es fundamental para disminuir varias complicaciones y pues los desplazamientos, la espera en la consulta misma, pues altera esta periodicidad de dar su alimento de hidratación y eso afecta. Entonces, esto se redefine con la telemedicina, pero por supuesto también tenemos de otro lado unas desventajas y es el cara a cara, el encuentro, el face to face. La necesidad de dialogar, no es lo mismo hablar con un amigo a través de una reunión con Zoom, a sentarse a tomar un café y hablar largamente toda la tarde. Igualmente pasa la consulta. Hay muchos diálogos con un gran peso de subjetividad que no logran fluir cuando hay una pantalla de por medio. El acceso a la tecnología, no todo el mundo tiene el mismo acceso. En una familia en donde hay 2 abuelos, 4 adultos y 3 adolescentes, los 3 adolescentes probablemente tienen el mejor celular, pero los abuelos son los que tienen menor acceso a tecnología, no en todos los casos, pero algunos sí. La educación en tecnología, el tema táctil, no es fácil para todas las personas revisar sus correos electrónicos, no es fácil para todo el mundo. El examen neurológico, en neurología nosotros nos formamos como médicos muy alrededor de algo que se llama semiología, que son los signos, los pequeños detalles que podemos encontrar cuando vemos, tocamos al paciente. También, por fortuna, la neurología depende mucho del interrogatorio, del hablar, del escuchar los síntomas, y se pueden hacer hipótesis con esto, pero para uno es más cómodo poder ver, por ejemplo, las manos del paciente, revisar sus pies y los reflejos de los pies, y esto se nos ha limitado un poco con la consulta por telemedicina. Los tiempos asignados institucionalmente, la telemedicina para uno como profesional médico exige más tiempo. Muchos sistemas de salud solo nos dan 20 minutos. Y el tiempo de consulta, ir a consulta al médico, no es solo ir al médico, uno se encuentra con más gente en el camino, con otros pacientes, con otros familiares y cuidadores, y eso nos hemos dado cuenta tiene un valor excepcional. Aprender de los otros que están en las mismas circunstancias que yo. Pero reevaluemos. Hace poco en el Oscar estuvo nominado esta película chilena, El agente Topo, un hombre de más de 80 años, pensionado, que lo contratan como agente secreto en un lugar de cuidado de personas de tercera edad. Y tiene que utilizar celular y tiene que grabar y tiene que mandar mensajes. Y lo aprendió y lo hizo a la perfección como un agente de la Guerra Fría. Así que la tecnología, con una buena estrategia pedagógica, puede ser accesible a cualquier persona. El tema de los recursos, no es que yo no tengo dinero, no puedo comprar. Este es el ejemplo de Nubia y sus hijos, unos campesinos en una vereda de un pueblo en Cundinamarca que podría quedar a 4 horas, y en donde en plena pandemia ellos hacen un canal de YouTube para enseñar a la gente a cultivar en su casa, ¿sí? Y en sus apartamentos, porque cuestionaban cómo se perdían muchos productos agrícolas entre los intermediarios. Y esta mujer y sus niños se han convertido en unos personajes de YouTube muy reconocidos, con un celular, su casa humilde y sus ideas. Así que el tema de recursos también es redefinible, ¿no? Bueno, en Colombia
Para el 2010, tiempos prepandémicos, se habían evaluado 550.000 pacientes por telemedicina. Esto es un artículo que me llamó mucho la atención, lo hace el grupo de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, ni siquiera la publicación es de colombianos, pero ellos hicieron este estudio de cómo se hacía la telemedicina en Colombia para el 2010. Así que esto, pues con el COVID se potenció, pero ya se venía trabajando. La Universidad Nacional, de la que yo hago parte y la que me formé en 1996, empieza un programa de telemedicina orientado a contactar el servicio médico del Amazonas. Hay lugares o épocas en el Amazonas que solo podía salir 1 o 2 aviones o avionetas desde Leticia, la capital de Amazonas, a Bogotá. Entonces, pues esto complicaba ciertas circunstancias. Así que se empezó a hablar de la telemedicina para hacer contacto con la selva amazónica. La Universidad del Cauca, también del sur, para 1999 también hace otros proyectos de telemedicina. Y pues con el COVID, para el 30 de septiembre del 2020, habían más de 9.000 servicios habilitados para telemedicina. Esto es reporte directamente del Ministerio de Salud. Para el 3 de marzo del 2021 se habían hecho 42 teleconsultas. Todo presionado, por supuesto, por el COVID. Un cirujano pediátrico de la Universidad del Valle saca este artículo para el 2020. Recordemos que las especialidades quirúrgicas fueran un poco de las más afectadas, porque ellos sí necesariamente no es solo face to face, cara a cara, sino mano a cuerpo, no hay otra vía. Sin embargo, él dice que es responsabilidad de nosotros como profesionales de salud tener estrategias de innovación, pensar el mundo y la realidad distinto y hacer cambios de paradigma. Pero yo también pensaba que no solo depende de nosotros como médicos, que pues por nuestro juramento hipocrático tenemos que atender sea como sea y responder la problemática, sino que también es importante que las personas y la comunidad en general tengan nuevas estrategias, cambie de paradigmas y entienda que muchos servicios de salud siguen siendo igual de óptimos que si fueran presenciales, si los hacemos desde telemedicina y disminuimos riesgos de contagio y otras cosas. En esclerosis lateral amiotrófica particularmente, ya para el 2006 el grupo holandés plantea esta revisión y dicen, mire, lo que usted hace como médico y como paciente en telemedicina y face to face, cara a cara, con respecto al tratamiento, a los síntomas, puede ser perfectamente equiparable. Comparemos la barra negra con la barra clara y pues se pueden ser equiparables si queremos evaluar tratamiento y progresión. ¿En qué puede haber diferencia? Cuando de pronto sí es mejor el cara a cara. Cuando hablamos de aceptación de la enfermedad, las fases en donde el paciente empieza a entender su diagnóstico, los riesgos, los cambios en un nuevo proyecto de vida que debe hacer, bueno, todo lo que implica un diagnóstico de esta categoría. Así que al principio el proceso de aceptación y al final, cuando estamos en fases terminales o intermedias de la enfermedad, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de un riesgo latente de morir y cómo quisiera que ese momento fuera. Para Lazarus y Feldman en 1984, el afrontamiento se refiere a aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas o internas que son evaluadas como desbordantes, que exceden a los recursos del individuo. Es decir, en el momento en que a mí me hacen el diagnóstico de ELA, yo y mi familia, ¿cómo afrontamos eso? ¿Qué estrategias voy a tener cognitivas, comportamentales para responder a esto? Y para responder en la mejor forma, tal vez la más adaptativa. Entonces, este punto de aceptación y afrontamiento es el que se facilita más cuando la relación es directa y no por telemedicina. Después empiezan a aparecer unas publicaciones, 2014, todavía mundo prepandémico en Australia. Entonces, en Brisbane, Australia, en la costa más oriental de Australia,
pues son kilómetros, creo que hablaban casi más de 500 kilómetros entre una población y otra. Entonces, claro, para ellos que los pacientes fueran periódicamente al centro de referencia de ELA era muy difícil. Por tanto, los australianos empiezan a hablar con fuerza de la telemedicina para poderle ofrecer mejores alternativas a sus pacientes. El grupo norteamericano también ya para el 2018 hablaba de la telemedicina. Entonces ellos dicen, mire, las decisiones farmacológicas es lo que podemos usar, perdón, concretar, resolver más en la telemedicina, 89% de los casos, considerando que ellos tienen unos tiempos de visita de 32 minutos, fluctuando 12 minutos por encima, por debajo, un poco más de lo que tenemos nosotros, pero bueno. Podemos en telemedicina tomar decisiones farmacológicas, discutir los objetivos de la atención, inclusive ya se hablaba que se puede hacer investigación con telemedicina el 55% de los casos y uso de equipo del 50% de casos. Es decir, podemos resolver bastantes cosas desde la telemedicina. Innovación que tuvimos que aprender a hacer más consultas interdisciplinarias desde la telemedicina, sincrónicas en tiempo real o a veces asincrónicas, se reestructuraron ensayos clínicos con la telemedicina, se hizo mayor énfasis en telemonitoreo de la función respiratoria, e inclusive en otras patologías en donde la tarjeta del BiPAP puede ser leída de forma virtual y así hacer ajustes para las presiones. Pero ciertamente vamos a requerir siempre una complementariedad con la atención domiciliaria, con el médico domiciliario, con las terapeutas domiciliarias. ¿Qué otra limitación tenemos? ¿Sí? La espirometría y los exámenes de videocinedelusión. Entonces es muy difícil por telemedicina hacer evaluaciones con instrumentales de la función ventilatoria. Ustedes saben que en esclerosis lateral amiotrófica medir la capacidad vital forzada, la fuerza que tiene el tórax para entrar y sacar aire, pues son fundamentales para decir en dónde estamos en la enfermedad. Pero con la pandemia, este aparato, un equipo de medición, un espirómetro, por decirlo así, que uno podría tener en su casa, que está digitalizado sus reportes y que podría uno ver. Pero por supuesto tienen su costo. Ay, sí. En los países de tercer mundo siempre hemos tenido que utilizar estrategias menos tecnológicas y más básicas. Y me llama la atención cómo en estas circunstancias estas cosas que para nosotros son del día a día empiezan a tener relevancia. Para el 2016, en una revista muy importante médica, Músculo y Nervio, sale este artículo en cómo correlacionar dos elementos clínicos que no dependen de un instrumento específico, como un espirómetro, sino que dependen de la habilidad humana de objetivizar cosas, son útiles para predecir función respiratoria y que para el día de hoy son supremamente importantes en nuestra telemedicina. Uno se llama el rendimiento vocal en inspiración profunda, los números que puede contar alguien después que ha respirado muy profundo, hasta qué número llega, si está el 10, hasta el 20, hasta el 40. Esto puede aproximarse mucho a lo que nos daría el valor en una espirometría y la fuerza de la cabeza hacia adelante, esta fuerza hacia adelante cuando le hago posición. Es decir, si un paciente me cuenta hasta 40 después de haber inspirado profundamente, o yo le pido a su familiar que le haga fuerza sobre la frente y el paciente haga oposición hacia adelante y tiene una buena fuerza, esto también me puede dar un valor parecido a lo que yo podría pensar desde una espirometría y me puede poner a analizar adecuadamente en qué riesgo está el paciente. Así que desde la telemedicina lo que puede ser como una limitante, la evaluación ventilatoria, tenemos otras herramientas clínicas también muy útiles. Adicionalmente, en esclerosis lateral amiotrófica las cosas van evolucionando. No hablamos hoy de ELA como lo hablábamos hace 10 o 20 años y probablemente en 2 años estaremos hablando también de una forma distinta. Desde 1874, cuando el doctor François Cararán en 1851 describe la enfermedad y con el grupo de Charcot para el 1874 se define la esclerosis lateral amiotrófica. Pasaron muchos años hasta el 94 cuando se hacen lo que llamamos criterios del Escorial, dirigidos por el doctor Brooks. Al 2008 los criterios de Awaji liderados por el profesor Carvalho.
Y el año pasado, en plena pandemia, hacia finales de año, se reúnen en Australia para hacer otros criterios de Gold Coast. Esta evolución de los criterios nos permite hacer diagnósticos más tempranos, disminuir incertidumbres para poder actuar más rápido y modificar la historia natural de la enfermedad. Fue muy útil, se reúnen todos estos doctores, ¿sí? Y dice, podemos pensar la enfermedad un poco distinta y afinar el diagnóstico. Entonces nos dice, mire, la ELA es algo motora y progresiva. Si en una región coincide signos de neurona motora inferior con superior, esto es una ELA, no lo ponga en duda. Pero si tiene dos segmentos corporales con signos de neurona motora inferior, no tenga duda, muy probablemente está frente a una ELA, empiece a trabajar, obviamente haciendo exclusión de diagnósticos diferenciales. Y los signos de neurona motora inferior podríamos aproximarnos de una buena forma, inclusive desde la telemedicina y con la electromiografía. Eran los signos de neurona motora superior, siguen siendo los que nos solicitan más la presencialidad y el estar cercano. Estos son unas caricaturas de un argentino para la doctora Mónica Povedano que se llama Quino, el mismo de Mafalda. Y es el tema de los reflejos. En ELA tenemos la gran mayoría de veces hiperreflexia. Con un solo toque hay reflejos anormales que no debería tener la persona. Y en neurología, en la evaluación inicial del paciente con ELA, en este punto nos demoramos bastante. Y este es el punto que no podemos hacer desde la telemedicina. Pero de nuevo, los criterios de Gold Coast nos ponen en una postura un poco una menor barrera para poder hacer aproximaciones diagnósticas, aún así no podamos tener la posibilidad de tomar reflejos. Lo otro que nos da la telemedicina es pensar la aproximación de las enfermedades de los trabajadores de salud y los pacientes desde los ojos de la tecnología. Estamos en una revolución tecnológica, tuvimos la revolución industrial y en ese momento estamos en una revolución tecnológica impresionante y por eso es que vuelvo a tocar a Star Trek, en cómo la comunicación y la tecnología cambió nuestra forma de relacionarnos y la forma de asumir las enfermedades. Este artículo escribe la doctora Susana Pinto del grupo de Portugal y con unos italianos y nos habla en que cosas como la interfase cerebro-computador y los dispositivos de lectura de movimiento ocular es algo que cada vez va a estar más en auge, que el COVID nos obligó también a avanzar un poco más en ellos y a su vez nos permite enfatizar en cosas como la telemedicina. ¿Por qué? Porque la telemedicina depende de la tecnología de las comunicaciones. Entonces me detengo en esta tecnología de las comunicaciones. Entonces, miren cómo el doctor McCoy tiene un aparato que pareciera estar teniendo alguna interacción con su cerebro. Este hombre tiene una mirada como muy concentrada, estar pensando y algo está este aparato interpretando. Esto estamos hablando de nuevo 1967 y hoy en día estamos muy cerca de esto. Gracias a cosas como inteligencia artificial, robótica y realidad virtual, esto se va ampliando. ¿Qué es la interfase cerebro-máquina? ¿Sí? Está basado en que hay actividad eléctrica y otras actividades biofísicas en el cerebro y esas podrían ser leídas por algunos sistemas y esto hacer una cadena de interpretación hacia un computador. Quiere decir que podemos utilizar señales eléctricas del cerebro por un dispositivo que se llama electroencefalograma, ¿sí? O otro sistema que se llama espectroscopia, onda cerca del infrarrojo, y esto tener una lectura al punto en que podemos interpretar lo que el paciente esté pensando, así ya no tuviera movimiento ocular, por ejemplo. Estos son una serie de estudios en pacientes con ELA que son fascinantes. El profesor Hopkins se comunicaba a través inicialmente de un movimiento en su mano, después de un movimiento en la mejilla. El movimiento ocular nunca fue muy óptimo en él, pero logró mantener la comunicación y nos pudo facilitar que todo lo que había en su cerebro se trasladara a conocimiento útil para toda la humanidad y con un valor histórico. Hoy en día se piensa, por ejemplo, en poder poner ciertos electrodos sobre la corteza misma del cerebro de la persona con ELA. La persona hace un entrenamiento específico para
hacer entender en qué letra o qué palabra está pensando, en qué código está pensando, y el computador puede hacer esta lectura, ¿sí? Y vienen más cosas. Vienen los hologramas y la comunicación por hologramas, ¿sí? Esta comunicación que ven de este celular haciendo un holograma es del 2016, ya hace algunos años. Así que la comunicación por hologramas cada vez va a ser más eficiente. Va a ser algo que seguramente en 1 o 2 años lo estemos comprando todos en nuestras casas, y esa comunicación a través de hologramas, por supuesto, en telemedicina tiene unas implicaciones inmensas, tanto que ya se está empezando a hablar de la holomedicina, las especialidades quirúrgicas que tienen que programar una estrategia de disección, por ejemplo, es muy importante para ellos estas opciones. De tal forma que como seres humanos en el tiempo vamos cambiando. Desde el celular que teníamos hace unos 15 o 20 años, empezamos a tener de pronto algunos aditamentos en nuestro cuerpo que modifica la función. Yo en otra presentación decía que la gastrostomía es un poco ser cyborg, es decir, cambiar otra forma de hacer las cosas como comer. Entonces esta es nuestra gastrostomía. Esto puede ser elementos ventilatorios como el BiPAP, y finalmente la comunicación y con comunicaciones holográficas. Es algo que está pasando y que va a seguir pasando y en el que nos tenemos que involucrar. Pero caigamos en paracaídas en Bogotá, ¿sí? Y caigamos en el paracaídas de que tenemos un contexto distinto al de Barcelona, al de Francia, al de primer mundo con mayores recursos o con recursos más optimizados, tal vez. Eduardo Galeano, un escritor latinoamericano, decía que respecto a los niños pobres son los que más sufren la contradicción entre una cultura que manda a consumir y una realidad que lo prohíbe. Tenemos tal vez hacia futuro muchas ofertas y desde el mismo presente para los pacientes con ELA, en medicamentos, en tecnología, pero hay una disociación con respecto a los recursos que tanto podemos nosotros adquirir. Y es un tema, un conflicto ético, por supuesto. Una justicia llevada demasiado lejos puede transformarse en injusticia, dice Voltaire. La justicia para la gran mayoría que son hipertensos y diabéticos podría ser injusto para los pacientes con enfermedades huérfanas y raras como la ELA. Pero tal vez la justicia para algunos pocos pacientes con ELA sería injusto para la mayoría. Es un conflicto que todos como sociedad hemos de contemplar, no solo por el costo, por ejemplo, de las tecnologías de comunicación, sino también por medicamentos que se vienen al futuro. Así que por un lado está la lógica del mercado, la lógica clínica y el bien común, porque por supuesto las personas que ofrecen las tecnologías o los medicamentos más modernos, pues también hay una empresa y una industria que debe tener alguna reciprocidad económica. Philippa Foot, en La ética de las virtudes, hacia los años 60, 70, dice, ¿usted qué haría si usted puede activar este tranvía? Necesariamente el tranvía no hay quien lo pare, solamente podrá tomar un camino y arrollar a una persona o arrollar a 5. ¿Cuál sería la vía? Sobre todo cuando tenemos conflictos como la justicia distributiva y que los recursos sanitarios sean limitados. Estas preguntas no están resueltas, debemos responderlas nosotros en el tiempo como comunidad. Por ejemplo, informar y no formular. No crear expectativas cuando la expectativa en este mundo globalizado de comunicación, todos sabemos qué hay para todos. Bueno, para todos no, pero qué hay en el mercado que podrían acceder cualquier persona si tuviera los recursos, los presupuestos específicos regionales. Un ejemplo de esto es que hace 30 años el tratamiento para VIH-Sida era muy poco y era muy costoso. Muchas personas en África, en América del Sur y Central murieron porque no había recursos para comprar los medicamentos para el VIH-Sida. Y esto fue cambiando en el tiempo. Así que hacia futuro habrán cosas que deben de cambiar con respecto a las enfermedades huérfanas. Debo agradecer a la Universidad Nacional, donde me formé y me enseñaron a ser médica y neuróloga. Debo agradecer al Instituto Roosevelt y sobre todo por las personas que conforman el Instituto Roosevelt, profesores, colegas, amigos, con los que se construye paciente a paciente nuevas posibilidades. Y como decía la doctora Povedano, por favor, colóquese en el tapabocas.
Gracias por su atención y debemos de seguirnos cuidando y pensando en el futuro. Gracias. Doctora Marta, muchísimas gracias por tanta información, excelente a las dos doctoras. Tenemos algunas preguntas, entonces, y creo que es para que las dos nos respondan desde los dos puntos, desde la parte de España, desde el lado de España y del lado de Colombia. Entonces, hemos hablado de la recomendación de la vacuna, de vacunarse contra el COVID, pero está todavía mucha duda y mucha pregunta sobre qué tan seguras son las vacunas para pacientes con ELA y si se conocen efectos secundarios de las vacunas en pacientes con ELA. Bueno, efectos secundarios de las vacunas pueden haber como en cualquier tipo de vacunación y decir que lo que pasa que con la pandemia el tanto por ciento de población vacunada, claro, es mucho más alta, por lo tanto el número de efectos secundarios que puedas ver, pues siempre a veces parece que no, que puedan ser más, pero es que tienes mayor número de población vacunada. Yo lo que querría es que se quedaran con, porque esta pregunta de los efectos secundarios también me la hacen a mí los pacientes que visito, ¿no? Y yo quiero que se queden sobre todo con la imagen de la última diapositiva, o sea, el paciente en prono, ¿no? Con una infección por COVID, ¿no? Y que uno intente verse un paciente con ELA en esta situación y al lado una vacunación, ¿no? Con los posibles efectos secundarios que podría tener una vacunación, ¿no? Que puede, los casos que yo he visto en pacientes con ELA no han superado más que las mialgias, es decir, un poco de dolor muscular, o alguno que ha hecho un poco de febrícula, ¿no? Pero que todo ello lo hemos evitado tomando un paracetamol. He visto efectos secundarios por vacuna o que podrían estar relacionados, ¿no? En pacientes no ELA, pero no he visto lo mismo que veo con cualquier otra vacuna, como la vacuna de la gripe en situación normal que no hubiera pandemia. Por lo tanto, yo sigo aconsejando la vacunación, que no deben tener miedo a los efectos secundarios, que insisto, por si que la infección en un paciente con ELA, y que el paciente con ELA no sea un sujeto de riesgo, es decir, no es un sujeto con riesgo a infectarse, más que la población normal, pero sí que tiene unas características el paciente con ELA que hace que la infección tenga mayor gravedad en él. Y recuerden que la infección por el coronavirus sí que puede producir alteraciones musculares y produce miopatías, y esto está clarísimo, puede dificultar aún más la funcionalidad respiratoria, y estos son factores que en un paciente con ELA no nos interesa. Por lo tanto, me quitaría de la cabeza los efectos secundarios con ninguna, ni con Pfizer, ni con Moderna, ni con AstraZeneca, todo que los mecanismos de acción de AstraZeneca y los de Pfizer o Moderna sean diferentes, la vía por la que actúa el virus, pero por favor no le tengan miedo a la vacuna y tenganle miedo al virus. Creo. Gracias, doctora. Doctora Peña, ¿tiene algo para agregar en mi tema? Sí, el único problema que yo le veo a la vacuna es que creen que funciona inmediato. Me puse la primera dosis y en 2 horas puedo ya ir a tomar unas oncecitas con mi familia. No, la primera dosis se demora 2 semanas y además usted no está completamente inmunizado. Tiene que esperar la segunda dosis, después de la segunda dosis 2 a 3 semanas. Entonces, por favor, esto no es una inyección de penicilina que me la acaban de poner y ya empezó medio a funcionar. No, hay que darle un tiempo al sistema inmunológico a que reaccione. Entonces, el peligro de la vacuna es que uno se confíe demasiado en la vacuna. Sucedió en Chile, nos está sucediendo a nosotros, y entonces, pues nada, yo ya hoy me reúno con mi familia, todos sin tapabocas, y allí hay grandes dificultades, ¿sí? Entonces, por supuesto, hay que vacunarse. Yo ya me vacuné, se vacunó mi familia, sigo recomendando la vacunación, puede haber algunos efectos secundarios y nada. Tenemos que aprender a que seguimos viviendo con vacunas. Por ejemplo, en 6 meses, 1 año, probablemente haya otra dosis vacunal para coronavirus, así que esto es del diario vivir. Creo que para agregar a eso es aclarar que la vacuna no es una cura, ¿no? El virus continúa y uno todavía se puede contagiar estando vacunado. Lo importante es que pues se minimiza el riesgo y hay que seguir con todas las recomendaciones de protección.
Esta va más dirigida a la doctora Marta Peña con respecto a la priorización de vacunación para personas diagnosticadas con ELA. Yo les compartí ya en el chat el comunicado de hace unos 10 días, pero creo que vale la pena contarles, doctora Peña. El trabajo arduo de ACELA logró que se priorizara dentro de la última comunicado del Ministerio de Salud a muchos pacientes con enfermedades neurológicas. Enfermedades neurológicas hay 50, bajito, pero se logró colocar el código que corresponde a enfermedad de neurona motora G122, que corresponde a esclerosis lateral amiotrófica de forma global, porque si no, nadie los veía y nadie los consideraba, y primero pasaba a esclerosis múltiple porque tiene más peso casi que financiero, ¿sí? Se logró incluir la esclerosis lateral amiotrófica de los pacientes de 20 años en adelante. Sí, 20 años en adelante. El problema, claro, son sus cuidadores, que si el cuidador no es una enfermera, no es un trabajador de salud, va a ser muy difícil priorizar a los cuidadores. En este momento en Colombia, si el cuidador tiene por encima de 50 años, por favor, todos se pueden vacunar. Si está por encima de 40 años y tiene alguna comorbilidad, es usted asmático, es diabético, pues también puede usted vacunarse. Pero seguramente va a ser muy difícil que prioricemos los cuidadores de ELA, porque también están los cuidadores de demencia, los cuidadores de Parkinson, los cuidadores de personas con secuelas de ACV, y probablemente el ministerio ya no lo procese ni lo acepte de la misma forma. De hecho, fue muy difícil que empezaran a vacunar a los profesores, y esto también era muy importante. Entonces, los cuidadores ciertamente nos va a estar muy atentos, tocar estar muy atentos al momento que nos toque. Gracias, doctora. ¿Y hay alguna recomendación con respecto a los pacientes con ELA, que si hay alguna forma de que reciban la vacunación de forma domiciliaria? ¿Hay algún proceso a seguir? No, es muy complejo. Es muy complejo porque algunas vacunas requieren de una cadena de frío que podría deteriorarse en el traslado. De hecho, ya hay lugares en donde se han dañado vacunas por temas climáticos, entonces va a ser muy difícil que lo logren domiciliario, tristemente. Creo que esta vale para las dos, es sobre la telemedicina, pero empecemos con la doctora Povedano. En España, teniendo en cuenta las limitaciones que la doctora Peña ya presentó, en España han evolucionado con respecto a el diagnóstico de ELA por telemedicina. Vale. Con respecto al diagnóstico de la ELA, no, porque como bien dice Marta, yo también soy una gran partidaria de que el paciente, para poder hacer el diagnóstico, lo tienes que ver, tienes que hablar con él, tienes que palpar al paciente, lo tienes que tocar y mirar a los reflejos. Por lo tanto, con respecto al diagnóstico, no, lo que yo sí que soy una gran defensora de las plataformas de telemedicina para el seguimiento del paciente. En ocasiones, como Marta en su excelente presentación hacía referencia a todo el tipo de barreras que pueden existir, que a veces hacen que la asistencia de estos pacientes no sea equitativa. Es decir, tenemos modelos asistenciales universales, gratuitos, al menos aquí en España y en vuestro país creo que también, pero no equitativos. Y una forma de conseguir de que ese modelo asistencial que tú tienes en el Centro Roosevelt o que puedas tener en el Hospital de Belviche llegue a pacientes que estén lejos, ¿no?, del centro, es pues instalando plataformas de telemedicina donde los protocolos de seguimiento del paciente pues van a ser los mismos. ¿Qué es cierto aquí? Que lo que nos encontramos en España, y como muy bien ha dicho Marta, porque los problemas son iguales en todas partes, requiere lo que se dice un empoderamiento del paciente, es decir, se requiere una mayor participación del paciente en el seguimiento de su enfermedad. El paciente pues ha de tener un ordenador, una tableta, ¿no?, ha de seguir, bueno, unos test que tiene que rellenar, ha de hacer toda una serie de pruebas en casa, requiere que sea más partícipe en el seguimiento de su enfermedad, porque tú le vas a pedir, ¿no?, que haga toda una serie de cosas que va a volcar, ¿no?, y ese volcado te va a llegar a ti, ¿no? Pero
Entonces sí que es cierto que va a hacer una asistencia equitativa porque vas a llegar a todas partes, pero sí que es cierto que va a ser un perfil de paciente, ¿no? que va a tener pues esto, pues dispositivos en casa, que tenga un buen wifi en su casa, que se conozca muy bien sus síntomas y su enfermedad. Y este es el problema que nosotros nos estamos encontrando. Es decir, nosotros hemos desarrollado una app que estamos trabajando con Chris McDermott de Sheffield, ¿no? que es el que lidera en Europa todo el tema de la telemedicina junto con los holandeses, pero uno de los grandes hándicaps, de los problemas de esto es pues, que perfilas mucho, que el paciente que va a poder participar o hacer uso de él, pues va a ser un perfil de paciente. Pero yo creo que el futuro va hacia ahí, como decía Marta, no solo en el seguimiento, también en la investigación, en los ensayos clínicos. O sea, cada vez más los ensayos clínicos te piden que los pacientes, o sea, te preguntas si tienes plataformas y te piden que los pacientes hagan toda una serie de cosas en su casa. O sea, el paciente se haga las pruebas de espirometría en el domicilio, el paciente rellene todos los test en el domicilio, todo lo haga en el domicilio y te lo envíe. O sea, que creo que vamos a tener que colocarnos las pilas todos porque el futuro va a ir hacia ahí. Y la pandemia lo único que ha hecho es acelerarlo, ¿eh? Es decir, ya existía y la pandemia lo ha acelerado, bajo mi punto de vista. Gracias, doctora. Y para la doctora Peña, más o menos la misma pregunta. ¿Cómo ve usted que podemos mejorar la capacidad de diagnóstico teniendo en cuenta pues la situación de Colombia y tantos pacientes que tenemos en lugares tan rurales y tan lejanos, donde realmente económicamente y accesibilidad a especialistas en ELA les es extremadamente limitado? Entonces se ven afectados a que no llegan a un diagnóstico temprano y más adelante en los tratamientos. Eh, con la ELA y la telemedicina por el COVID, hemos tenido la oportunidad en Roosevelt de ver pacientes que no hubiéramos visto de otra forma. Personas de Caquetá, de Leticia, sí, de zonas muy alejadas, rurales, y además de que geográficamente estaban muy lejos, el desplazamiento, el tema económico es muy complejo. Llegar a Bogotá puede llegar a ser costoso, porque es que además tiene que llegar el paciente y su cuidador, y a veces dos cuidadores no se pueden retornar el mismo día, tienen que quedarse en algún lugar, entonces los costos se aumentan. Yo pienso que sí, la telemedicina puede hacer diagnósticos más tempranos, pero nos pasa en Colombia lo siguiente, y es que el paciente puede tener el diagnóstico, ya un neurólogo que le hizo el diagnóstico, que ya lo examinó, le encontró la hiperreflexia, le hicieron la electromiografía, tiene el diagnóstico, pero no se le ha trabajado, no se le ha modificado la enfermedad. A duras penas se le ha formulado el Riluzol, pero el paciente sigue perdiendo peso, tiene retracciones, no se le ha resuelto cosas de la saliva. Entonces, así como se podría mejorar un diagnóstico temprano, también una intervención temprana, porque nada me sirve yo tener un diagnóstico temprano, saber que tengo ELA y no estamos haciendo nada. Sí, no, el diagnóstico solito no me ayuda, hay que empezar a trabajar. Y creo que la telemedicina va a modificar o está modificando eso, que trabajemos más rápidamente para modificar lo que pueda ser modificable. Gracias, doctora. También para usted la siguiente pregunta, y es si hay neumólogos o institutos en este momento haciendo monitoreo a distancia en pacientes con él en Colombia por la parte respiratoria, el BIPAP y la capacidad respiratoria. ¿Sabemos de algunos? Algunas instituciones, pues la telemedicina que hacen es que los equipos de BIPAP tienen una tarjeta que hace lectura de cuántas horas se lo pone usted, cuántas apneas se está presentando, si se está desaturando o no, y a partir de esa evaluación de la tarjeta, puede el neumólogo o el somnólogo decir, mire, aumentemos presiones, póngaselo más tiempo, ¿qué pasa? Cambiémosle de máscara. Es a lo máximo que lleguen, ¿no? Hay otros lugares en donde se hace una mejor monitorización, y es que se hace pulsoximetría nocturna, y con esa pulsoximetría se hacen modificaciones de las presiones del BIPAP. Los lugares más juiciosos que yo conozco en Bogotá es, por ejemplo, la Fundación Neumológica, la doctora Silvia Páez en Marley, pero son muy pocos. Algunos clínicos que dependen mucho de herramientas diagnósticas, de instrumentos, les costó más trabajo hacer el giro a la telemedicina. Gracias. Esta siguiente pregunta es para la doctora Povedano y nos preguntan si
si un efecto de la vacuna del COVID puede ser un incremento en las fasciculaciones del paciente y que si hay algo que se puede hacer al respecto. Yo no creo que la vacuna dé un incremento de las fasciculaciones, o no tendría por qué producir un incremento de las fasciculaciones que ya existieran. Yo digo que la vacuna, como mucho yo lo que he visto en algún paciente, o porque lo he vivido en no pacientes sino en compañeros, es algo de dolor muscular, pero como incremento de las fasciculaciones, os aseguro que todos los pacientes están vacunados, menos una o dos, porque no han querido, y ninguno de ellos me ha reportado que tuviera un incremento en las fasciculaciones. Yo es que veo que hay como, no lo sé, igual me equivoco, no sé si tenéis una reticencia a los pacientes a ser vacunados, por lo que veo en el chat. Y creo que se debe intentar no demonizar a la vacuna. Con respecto a la vacunación domiciliaria, nosotros aquí se está haciendo la vacunación domiciliaria a pacientes con ELA y a pacientes con ELA dependientes, o a pacientes sin ELA que no son dependientes, ¿no? Porque no sé qué vacuna os llega más a vosotros, si es Pfizer o cuál os llega, pero como deja entre 4 y 5 horas tras la preparación de la vacuna para poder, ¿no?, después de sacarla del frío, pues permite, pues, a las enfermeras ir a los domicilios, ¿no?, que van en moto y tal, llevan las vacunas y vacunan en los domicilios. Que no sé si es una estrategia que vosotros os podríais plantear o no. No sé cómo lo tenéis organizado en el país, pero aquí se está vacunando a domicilio a todos los grandes dependientes, se está vacunando en las residencias de la tercera edad, o sea, se va y se vacuna. Lo digo porque veo esto, que hay otra pregunta de paciente pues ventilado y tal, que dice: yo no me voy a poder trasladar a un centro, y yo creo que es importantísimo el poder conseguir que los pacientes con ELA estén vacunados. No lo sé, Marta, de vosotros si tenéis esto para poder organizarlo o no, pero yo te digo que aquí se está vacunando en domicilio. En los pacientes que están con ventilación permanente, sea no invasiva, ventilación permanente tipo BiPAP, o con traqueostomía, ya ventilación mecánica invasiva, ellos tienen unos sistemas de atención domiciliaria con un médico domiciliario, y en ellos sí ha sido más fácil que se acceda a un tipo de vacunación domiciliaria, probablemente usando vacunas que no requieran tanta cadena de frío. Sin embargo, no todas las IPS son domiciliarias, son igual de eficientes, hay algunas que se demoran un poco más, pero pues ya se está trabajando con los que tienen ventilación mecánica invasiva, ha sido menos difícil más bien. ¿Porque tenéis problema de abastecimiento de vacunas en el país o no? Sí, por supuesto. Nos demoramos en iniciar, ha habido problemas de abastecimiento. No he revisado el porcentaje, pero creo que el porcentaje no debe llegar al 20% de vacunación en la población. Y estamos en tal vez el peor punto de la pandemia. Estamos cerca de 600 muertos diarios, 30,000 infectados diarios. Ya llevamos así casi un mes, lo que pensábamos que iba a ser solo 2, 3 semanas, vamos para mes y medio, con una conducta en meseta muy, muy peligrosa, con la variante lambda, que es la andina, que probablemente tiene una situación de mayor infecciosa. Y tenemos una dificultad, es que estamos empezando a ver vacunados infectándose y algunos con cuadros moderados a severos, entonces probablemente la estrategia inmunológica del coronavirus está evadiendo la vacuna y no estamos suficientemente vacunados. Entonces la situación acá no está tan fácil y claro, hay desabastecimiento, hay partes del país donde no están llegando suficientes vacunas. Vale. Lo que sé que es importante, lo que decías tú antes, que no estás vacunado hasta que no ha pasado un tiempo, inmunizado hasta que no ha pasado un tiempo de la segunda dosis. O sea que la primera dosis no te ha de relajar, porque después de la primera dosis te puedes infectar y hacer la enfermedad. Pero yo insisto, y sobre todo si estáis en esta situación, que es una situación que aquí también la hemos pasado, lo que pasa que ahora todo ha mejorado. Es importantísimo, y esto es una charla para pacientes, la prevención, es decir,
por favor, el uso de mascarilla. Por favor, cuando el paciente tiene ventiladores en casa, vigilen con los nebulizadores, que el cuidador se ponga, pues se proteja, ¿no? Cuando haga pues las nebulizaciones del paciente, cuando utilice el asistente para la tos, porque quieras o no, pues esto puede ser un mecanismo de que si el paciente pues tiene el virus, pues puede haber un riesgo de contagio al resto de la familia. Yo creo que es importantísimo la lucha por la vacunación en vuestros pacientes. Bueno, vaya. Y con respecto a la telemedicina, yo sí que quería aprovechar también para preguntarle a Marta, porque nosotros la aplicación de esto de la telemedicina requiere un empoderamiento, un esfuerzo por parte del paciente y requiere una colaboración por parte de los profesionales que están a distancia también, ¿no? Porque el profesional que está cerca, ¿no? del paciente. ¿Creéis que los otros profesionales son reticentes a la participación? Que creo que tú has hecho algún comentario al respecto. Sí, en el Instituto Roosevelt habíamos hecho experiencias de telemedicina, inclusive en él hace 4 años. Muy pocos, pero ya teníamos la experiencia y en nuestro instituto ya estaban los servicios habilitados, muchos de ellos, pero había instituciones en donde ni habían escuchado la palabra, ni se les había ocurrido, ni lo habían habilitado y fue muy, muy complejo. Sobre todo los neurólogos de pronto de edades mayores, pues para ellos fue más difícil hacer la adaptación a hacer telemedicina. Inclusive había momentos en donde preferían tomar el riesgo y un poco poner en riesgo al paciente y seguir haciendo consulta presencial y solo hasta que se le impuso que tenía que hacer una parte en telemedicina no accedieron. Las nuevas generaciones son un poco más abiertas a las herramientas tecnológicas para la telemedicina, pero la dificultad de hacer la adaptación, la innovación, sí que la ha habido, pero pues se está venciendo en mucho. Eh, Pienso que hay cosas que, por ejemplo, el temor a o sea, de infectarse, el profesional de salud también presionó para que dieran el paso de la tecnología. Uno de los grandes temores son los tiempos, entonces nuestro sistema de salud le da a los neurólogos 20 o 30 minutos de consulta y por supuesto, si no son muy hábiles tecnológicamente mientras hacen el link, mientras manejan la historia clínica, se demoraban un montón, entonces a veces la limitante es decir no, no alcanzo, me llevo más tiempo, me gasto el doble, pero pues estamos en la curva de aprendizaje y se seguirá haciendo la telemedicina, por supuesto. Nos entró otra pregunta y es si hay alguna recomendación de alguna de las marcas de vacuna que sean preferibles para una paciente con ELA. Nosotros estamos poniendo Pfizer o Moderna, pero porque creo que también es una tontería, pero para mí son válidas todas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. La china y la rusa no, porque aquí no están aprobadas por la EMA, ¿no? Pero estas 3 que os he dicho, pues están aprobadas. Pero bueno, se está utilizando Pfizer y Moderna. Y AstraZeneca porque se ha demonizado un poco. Yo creo que ha habido más politiqueo y el Brexit por en medio, ya que es la que venía de Inglaterra. Y porque pobres, no, pero yo creo que cualquiera de ellas, ya, mejor que Janssen, porque Janssen no consigues tanta inmunización y si lo que quieres es inmunizar bien a tu paciente, pues cualquiera de las 3 que he dicho, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, yo las 3 utilizaría. Los infectólogos en nuestro país dicen que la mejor vacuna es la que uno tiene puesta. Y no hay que ponerle nombre. La que tengo puesta es la mejor, sea la que sea. Y con el tiempo, frente a la duda de las vacunas como la rusa o la china, se han alejado un poco de dudas. Recordemos que Chile, por ejemplo, un país pionero en el mundo y en América Latina en vacunación, la gran mayoría de vacunación en Chile se ha hecho con vacunas chinas y van bien, con irregularidades, con dificultades, pero pues claramente están mucho mejor que nosotros. Entonces, nada, cualquier vacuna, la que tengo en el brazo es la mejor.
Pues muchísimas gracias. Esto ya cubre las preguntas que tuvimos sobre los temas de las presentaciones. Hubo muchas preguntas que se salían de los temas de hoy, pero los invito a que visiten nuestro canal de YouTube, es Asociación Colombiana de ELA, donde tenemos grabaciones de las conferencias que hemos hecho este año. Hicimos una serie en colaboración con el Instituto Roosevelt de Pregúntale al Experto, donde se enfocaron en los diferentes temas de salivación, de nutrición, de tratamientos. Entonces, ahí van a poder complementar mucho de las dudas que tienen con respecto al diagnóstico de ELA. Pero Una cosa, perdona, ¿eh? Es que hay una señora que creo que ha hecho una pregunta que es importante. ¿En qué momento de la enfermedad se debe llevar al paciente con ELA al hospital? Ay, esa no la vi. Gracias. Bueno, es que acaba de salir ahora. No sé, Marta, ¿quieres aconsejar tú a tus pacientes o no sé cómo lo tenéis aquí, la derivación a hospitales o no en plena pandemia? Es que... No lo tenemos claramente protocolizado. En este momento en Colombia, la ocupación de unidad de cuidado intensivo es prácticamente el 100%, 98-99%, en muchas ciudades ya es 100%. No tenemos camas en urgencias, en hospitalización ni en cuidado intensivo. Esto nos pone en unas visiones que varían, o sea, unos protocolos, unas posturas que varían según la disponibilidad en las camas. Si no tuviéramos COVID, la consulta en urgencias, para urgencias, hospitalización en los pacientes con ELA ha de ser rápida a unos primeros síntomas de descompensación respiratoria, ventilatoria o sospecha de infección. En estas circunstancias de pandemia, más allá de que cambien los criterios médicos, porque la idea es ofrecerle al paciente lo mejor posible, el paciente empieza a tener temores, Mónica, sobre sí mismo y sobre su familia. En la práctica médica hospitalaria de internación en Colombia se sigue aislando el paciente. Es decir, el paciente queda solo en una unidad de cuidado intensivo, en unas urgencias, aislado de su familia. Entonces, muchos pacientes y sus familias no están dispuestas a ir a un servicio de urgencias y quedar solos con una enfermedad como esta y con la incertidumbre que se pudieran complicar y sencillamente morir y no volver a ver a nadie ni despedirse de nadie. Entonces, lo que yo sugiero es que fortalezcamos las estrategias de atención domiciliaria para que sea el médico domiciliario el que intente resolver rápidamente la situación, si hay una sobreinfección bacteriana, si se pueden cambiar los parámetros de la ventilación mecánica no invasiva. Pero también depende, más allá de criterios médicos, protocolos médicos o sistemas de salud, de lo que cada persona quiere en situaciones de terminalidad o complicación de su enfermedad. Si yo tengo claro que en algún momento en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, si hago una falla respiratoria o una neumonía, quiero que se me lleve a cuidado intensivo, se me haga una traqueostomía, ventilación mecánica invasiva, por favor consulte lo más rápido posible. Pero si yo estoy en una fase terminal de la enfermedad y he considerado que no quisiera extremar los cuidados para prolongar la sobrevida en esta enfermedad, pues se hace una aproximación de cuidado paliativo en la casa. Entonces, casi que cada caso tendría que ser evaluado con detalle, Mónica. A veces hay una diferencia, una disociación entre lo que yo quiero como paciente y no se lo he comunicado a mi familia, a lo que la familia quiere que pase conmigo. Entonces, a veces la familia, la saturación se baja a 85, se angustian, quiero llevarlo ya, quiero que le hagan algo, quiero verlo bien. Y el paciente al contrario, pero no se los manifiesta, lo que quieren es que todo el mundo esté tranquilo, que esperemos la evolución de la situación y ver qué pasa. Y no quieren ser hospitalizados. Entonces yo invito a las familias que con cada persona, con cada paciente de ELA, tengan las conversaciones, qué vamos a hacer en caso de una situación crítica. Muchas veces no lo hablamos y el no hablarlo nos trae grandes, grandes problemas. Adicionalmente, en cada hospital, al día de hoy, por la pandemia de COVID, hay comités de ética médica que tratan de optimizar los recursos dependiendo de la evaluación de cada paciente. Es decir, si solo hay una cama de unidad de cuidado intensivo para el turno de hoy y han llegado un paciente con ELA de 70 años en fase avanzada de la ELA, ha llegado un chico de 20 años, estudiante,
y ha llegado una mujer de 50 años, diabética, obesa y con cáncer de seno, es probable que el comité de bioética trate de escoger la cama a quien más tenga probabilidad de sobrevivir. Y pues no hace falta ser médico para pensar que la probabilidad de supervivencia seguramente sería del joven de 20 años. Esto tenemos que saberlo. Nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, pero está sucediendo. Y pues tapar el sol con un dedo tampoco nos ayuda a tomar decisiones. Es dura esa información. Pues, pero es la realidad que hemos vivido todos los países, ¿eh? No sois los únicos. pues ya con eso, ya hora y media, nos fue muy bien. Doctora Povedano, muchísimas gracias por su tiempo, su disponibilidad. Y doctora Peña, como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo y todas las actividades que se han hecho en el Día Mundial de la ELA. Muchísimas gracias. Ya con eso apago la grabación y les estaremos compartiendo la grabación al email con el que se registraron para el evento. Muchísimas gracias. Doctora Povedano, siempre se aprende cantidades de ti. Gracias por la generosidad y por trasladar ese conocimiento. No, yo aprendo de vosotros y veo que todos trabajamos igual y todos intentamos hacer lo mejor posible y más en esta situación que estamos viviendo, que es un poco complicada. Pero bueno, nos hemos reinventado y yo creo que creceremos en esto. Y hoy es lo que decía a los pacientes en la jornada que hemos hecho en España. Es un mal año del 2020-21 con respecto a la pandemia y tal, pero es un año de muchos ensayos clínicos para la ELA. Estarás de acuerdo, Marta, que están avanzando muchísimo y entonces esto lo tenemos que también enviar en positivo a los pacientes de que no todo es negativo, sino que también estamos viviendo un buen momento para la investigación clínica en la enfermedad. Sí, optimismo a tope.